¿Cómo están, compañeros? Tengan una muy buena tarde. Iniciamos a trabajar ya con nuestro curso de Derecho Mercantil y Procesal Mercantil. Así que vamos a iniciar ya con esta semana. Estamos sobre la semana número 9 ya, así que estamos listos para iniciar nuestra clase. Estaba revisando que iniciamos la semana pasada a trabajar sobre el contenido ya de los contratos mercantiles. Nos quedamos como en la tercera diapositiva de, mm, de mi presentación, así que voy a retomar desde donde nos quedamos, por favor. Voy a compartir ya pantalla con ustedes para, em, para regresar y para empezar ya donde nos habíamos quedado la semana pasada. Vamos a tener nuestro código civil, por favor, y nuestro código de comercio a la mano para poder trabajar. Muy bien. Muy bien, vamos a trabajar entonces ya la última parte de nuestro comercio, que son los contratos mercantiles. Platicamos la semana pasada que, por ejemplo, en el derecho civil, el último libro em, de nuestro Código Civil habla sobre los contratos, las obligaciones y los contratos de tipo civil. Y también en nuestro Código de Comercio se habla sobre las obligaciones y los contratos de tipo mercantil. Y esto es lo que vamos a empezar a trabajar en esta semana para trabajar ya las últimas semanas sobre lo del procesal mercantil. Vamos a ver todos los procesos que se dan en el área mercantil, aplicado siempre con el derecho procesal civil y mercantil, y vamos a tener la última semana trabajando sobre contratos atípicos mercantiles. Así nos queda ya lo que tenemos dentro de nuestro semestre. Así que vamos, fíjense que el internet a veces está un poco lento, porque por las lluvias y todo eso, así como tuve lamentablemente en, en otra clase. Bueno, tomamos entonces los contratos mercantiles, estamos sobre la semana número 9 y vamos a iniciar a trabajar sobre las características de las obligaciones mercantiles. Esta la vimos la semana pasada, solo voy a retomar. Hablamos sobre la solidaridad de los deudores. ¿Recuerdan ustedes? Dijimos que en el derecho mercantil la solidaridad de los deudores se presume, es decir, que si no dice que no somos solidarios, de todos modos somos solidarios. Entonces, si queremos quitar la solidaridad de las obligaciones y contratos de tipo mercantil, tenemos que decir que no somos solidarios. De lo contrario, se supone que somos solidarios. En cambio, los contratos civiles, ahí se presume que no somos solidarios. Para la solidaridad tenemos que poner una cláusula en el contrato en donde diga que hay solidaridad, ¿verdad? La solidaridad, recuerdan ustedes que es que si yo no con mis bienes no alcanzo a cubrir las deudas de las obligaciones mercantiles, entonces se puede ir contra mi otro socio y contra el otro y contra el otro y todos parejo, ¿verdad? La exigibilidad de las obligaciones sin plazo. En el tipo mercantil hablamos que las obligaciones mercantiles no necesito yo requerir de pago para el cumplimiento de las obligaciones, sino que inmediatamente cuando llega la fecha de vencimiento, al otro día empieza a correr la mora, ¿verdad? Y no tengo yo que exigir. En cambio, en lo civil tengo que hacer, ¿verdad? Un apremio, es decir, que tengo que llamar a un juez para que el juez le diga que ya empieza que cumpla con la obligación para que tenga la responsabilidad de hacerlo. La mora mercantil, que tiene que ver con la exigibilidad, la mora en lo mercantil empieza a correr inmediatamente sin necesidad de que alguien lo diga, y en cambio en lo civil tiene que haber un juez competente que lo declare o de tipo contractual para que empiece a correr la mora mercantil. El derecho de retención, se habla, ¿verdad?, de retener algo para beneficiar o para lograr el cumplimiento de una obligación de tipo mercantil. Las obligaciones plurilaterales, también dijimos, ¿verdad?, que habla en relación
Hablamos de la responsabilidad que tienen todas las partes en relación a las obligaciones plurilaterales, la calidad de las mercancías, que cuando no se especifica qué tipo o qué calidad de mercancías se van a entregar, se van a presumir de las de tipo normal, ni las más caras ni las más económicas, sino las de tipo normal. La capitalización de intereses, hablamos en relación a cuando se están capitalizando intereses, tiene que ver o es específicamente en los mercantiles se puede hacer la capitalización de intereses. Por ejemplo, los bancos o las instituciones crediticias vean cómo es eso. Ahora, en los de tipo civil, pues no se permite la capitalización de intereses. Y en el vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo, vamos a verla, por favor, en el artículo 393. 393 perdón, 693 del Código de Comercio. Dice el artículo 693 del Código de Comercio. Dice falta de pago. Cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por tractos sucesivos, cuando hablamos que una obligación es de tracto sucesivo, es que va de parte en parte pagándose. Por ejemplo, un contrato civil de tracto sucesivo es el contrato de arrendamiento, porque en el contrato de arrendamiento se da por prestaciones periódicas, se paga un alquiler este mes, el siguiente mes también, el siguiente mes también, el siguiente mes también, entonces son obligaciones de tracto sucesivo. En lo mercantil, por ejemplo, una compra a plazos de tipo mercantil también, ¿verdad? Tienen, por ejemplo, un electrodoméstico, entonces es una obligación de tracto sucesivo porque se paga una cuota un mes, otra cuota otro mes, por ejemplo, las famosas bisacuotas. Ese es un ejemplo de obligaciones de tracto sucesivo porque se van pagando de poco a poco y en cantidades iguales y en tiempos casi iguales, ¿verdad? Leamos el 693, dice, cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por tractos sucesivos, salvo pacto en contrario, es decir, que tiene que decir de una vez en el pacto, la falta de un pago dará por vencida y hará exigible toda la obligación. Entonces, si se incumple con uno de los pagos cuando son obligaciones de tracto sucesivo, es decir, de mes en mes o de tiempo en tiempo, entonces al incumplir uno, la otra parte tiene la obligación de requerir completo el pago de todas las restantes. ¿Por qué? Por el incumplimiento de una sola de ellas. Salvo que haya una cláusula en donde diga que se puede atrasar y que se puede hacer un arreglo o algo, ¿verdad? En relación a eso, vamos a ver el artículo, por ejemplo, 1940 de nuestro Código Civil. 1940 de nuestro Código Civil. Veamos qué dice nuestro artículo 1940. El arrendador, porque el arrendamiento es un contrato de trato sucesivo, pero de tipo civil, y recuerda que los estamos comparando. El arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento en los casos generales establecidos en el 1030 y en los siguientes. Dice, en el primero, cuando el arrendatario no esté solvente con el pago de la renta y adeuda por lo menos 2 meses vencidos. Aquí, en este contrato que es civil, dice que con 2 meses ya se da por rescindido el contrato, ¿verdad? Entonces ahí podemos seguir viendo en relación a todo esto. Vamos, la capitalización de intereses, si quieren repasémoslo en el 691 de nuestro Código de Comercio. Vean cómo dice el 691. Yo no me recuerdo si terminé esta diapositiva con ustedes, pero lo estamos repasando. Capitalización de intereses. En las obligaciones mercantiles se podrá pactar la capitalización de intereses siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa por medio ponderando que apliquen los bancos en sus operaciones activas en el periodo de que se trate. Es decir, que en el derecho mercantil sí se pueden capitalizar intereses, pero tiene que ser la capitalización de intereses, tiene que ir de acorde a la capitalización que se permite, ¿verdad? De acuerdo a lo que están establecido a ese momento en nuestras leyes mercantiles. Ahora veamos en 1949 de nuestro Código Civil, 1949. Vean cómo dice el 1949. Dice así. Se exceptúa a las instituciones bancarias que se sujetarán a lo que sobre el particular establezca la Junta Monetaria. Pero antes dice, queda prohibida la capitalización de intereses en los contratos civiles. No se permite capitalizar intereses.
¿Cuál es la excepción? Se exceptúan las instituciones bancarias que se sujetarán a lo dispuesto en lo particular, establecido por la Junta Monetaria. Y sí es permitido, nos dice otra vez el Código Civil, pero por las instituciones bancarias y ellas pertenecen al ramo mercantil. Entonces, en lo civil no se pueden capitalizar intereses, recordemos eso, no se puede en lo civil. Por eso es que hay muchos contratos, ¿verdad?, que aparentemente pueden capitalizarse y sabes que ya de todos los intereses, ¿cuánto me debe? Dice la gente, pero recordemos que en lo civil no se puede, a no ser que haya sido un contrato de tipo mercantil, sí se capitalizan intereses. Es decir, que haya sido por ejemplo, si es un crédito con una institución bancaria o financiera o que se haya hecho por medio de un título de crédito. Pero si se hace con los otros contratos de tipo civil, no hay capitalización de intereses, que diga algunos que le ponen en base a la libre contratación, pero aquí se de una vez dice en el Código Civil que queda prohibida la capitalización de intereses, de una vez, ahí no hay, aunque esté la cláusula, no se puede. Muy bien.
Ahí estamos otra vez, compañeros. Perdonen ustedes que se me fue el audio por un momento, pero mejor reinicio otra vez. Bueno, ahí estamos. Regreso con ustedes nuevamente y gracias por avisarme, porque a veces no tengo yo la información. Solo si me avisa mi monitora, perdone si ya tenemos el audio completo. Mm, muy bien. Muchas gracias. Entonces ahí estamos viendo. Comparto nuevamente con ustedes, compañeros, y ya estamos otra vez acá en clases. Perdone. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Em, Vamos entonces a ver que recuerden ustedes la semana pasada iniciamos a trabajar las obligaciones y los contratos de tipo mercantil. Y les estaba yo comentando a ustedes que pues analizamos las características de las obligaciones de tipo mercantil y ahora también vamos a ver cuáles son las características de los contratos mercantiles. Las dividimos así para entender mejor, ¿verdad? Dijimos entonces que las características de las obligaciones mercantiles era la solidaridad mercantil, la exigibilidad de las obligaciones sin plazo, es decir, cuando no hay un plazo, recuerden ustedes que inmediatamente empieza a correr el cumplimiento, mientras que en lo civil tiene que haber un juez el que diga, ¿verdad? En dónde se va a empezar o a qué fecha se va a empezar a correr ese plazo. La mora mercantil que opera inmediatamente en lo mercantil y en lo civil no. El derecho de retención que se da también en civil y en lo mercantil. La nulidad de las obligaciones plurilaterales, la calidad de las obligaciones que tienen que ser de regular calidad, la capitalización de intereses que está en el 691 del Código de Comercio que dijimos que está prohibida en el derecho civil, pero sí permitida en el derecho mercantil, y el vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo que está en el 693, es decir, que cuando hay incumplimiento de una obligación de tracto sucesivo en lo mercantil, inmediatamente se tiene que cumplir con todo el resto de las cuotas, ¿verdad? Ahora en lo civil tiene que haber un plazo específico para esperar y después dar por vencido ese contrato de tipo civil. Pasamos ahora a las características de los contratos mercantiles. Vamos ahora a dejar por un rato las obligaciones y vamos a hablar específicamente de cómo son los contratos de tipo mercantil. Los contratos de tipo mercantil, vamos a ver que primero hay una representación para contratar y ahí iniciamos porque de eso nos tocaba desde la semana pasada. 670 del Código de Comercio dice que quien haya dado lugar con actos positivos o omisiones graves a que se crea conforme a los usos del comercio que alguna persona está facultada para actuar como su representante, no podrá invocar la falta de representación respecto a terceros de buena fe. Es decir, que en el derecho civil, para que yo sea representante de otra persona, recuerden ustedes que yo tengo que tener un mandato, ¿verdad? Para representarle a esa persona. Un mandato de tipo civil, un contrato, ¿verdad? Un contrato de mandato, generalmente pues hay con representación, sin representación judicial, ¿verdad? Y entonces en lo mercantil dice aquí que yo no necesito para representar a otra persona, yo no necesito, ¿por qué? ¿Quién dice quien haya dado lugar con actos positivos o omisiones graves que se crea conforme a los usos del comercio que alguna persona está facultada para actuar como representante de otro, no podrá decir después que no lo hizo con las personas que actuaron con esta persona de buena fe, ¿verdad? Entonces, en lo mercantil no necesitamos un mandato para actuar, si no se puede dar de usando o representando a la persona. Por eso hay que tener mucho cuidado. Formalidades de los contratos. Vamos a ver cómo son los contratos en el 671 del Código de Comercio. Dice así, los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales, contrario a los contratos civiles, que tienen que llenar todas sus características. Cualesquiera que sea la forma y las formas y vamos a ver, la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Entonces aquí vemos que
estos contratos de tipo mercantil no tienen formalidades estrictas, salvo pues las generales de ley para hacer valer un contrato, ¿verdad? Que tenga el nombre completo, el tipo de contrato que se celebra, las obligaciones de las partes, para que no haya ambigüedad, pero no es tan estricto como en el derecho civil. Recuerden ustedes que en el derecho civil es muy complicado. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades especiales. Por ejemplo, un contrato de sociedad es muy solemne, por eso es que debemos respetar lo que dice nuestro Código de Comercio y también nuestro Código de Notariado. Contratos mediante formularios, 672, dice así. Los contratos celebrados en formularios destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones contractuales se regirán por las siguientes reglas. Se interpretarán en caso de duda en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. Cualquier renuncia de derecho solo será válida si aparece subrayada o en características más grandes o diferentes que los del resto del contrato. Las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando éstas no hayan sido dejados sin efecto. Los contratos mediante formularios son aquellos contratos que nosotros firmamos, por ejemplo, en una compra de un electrodoméstico, de algo que vamos a comprar, y ya están hechos los contratos. No tienen que hacer los contratos, sino los contratos ya están hechos y nosotros únicamente colocamos la firma y aceptamos todo esto. ¿Cómo se van a interpretar esos contratos mediante formularios? Aquí dice que se van a interpretar en beneficio de la persona que no redactó el contrato. En este caso sería del comprador. También si aparece una anotación ahí o algo que aparece tachado, se va a tener como que se quitó eso y se puso lo que está escrito. Y también, ¿verdad? Si hay una cláusula adicional que se puso en ese contrato ya preredactado, va a prevalecer sobre las cláusulas anteriores. A esto se refiere específicamente. Debemos anotar ahí y lean ustedes despacio el artículo número 3 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, porque ya habla también en relación a esto. Entonces, hay contratos mediante formularios en lo mercantil, sí, en lo civil no nos encontramos, pero en lo mercantil sí prevalece. Incumplimiento de leyes fiscales en el artículo 680. Vamos hasta el 680. Dice, los efectos de los contratos y actos mercantiles no perjudican ni suspenden por el cumplimiento de leyes fiscales sin que esta disposición libere a los responsables de las sanciones que tales leyes impongan. Es decir, que si hay un omiso, si hay algo que tenga que ver con leyes fiscales en la contratación mercantil, no por eso se va a quedar sin efecto el contrato mercantil, no continúa. Pero los responsables en relación a esos problemas que se tengan en relación a las leyes fiscales tienen que hacerse responsables, pero no por eso se van a quedar sin efecto. Libertad para contratación, artículo 681 del Código de Comercio. Veamos, nadie puede ser obligado a contratar sino cuando el rehusarse a ello constituye un acto ilícito o un abuso de derecho. Nadie puede contratar algo que no desea. Dice acá, ¿verdad? Nadie puede ser obligado, salvo cuando eso o la negativa constituye un acto ilícito o un abuso de derecho, que yo, por ejemplo, haya gozado de los beneficios de un contrato y que después me quiera hacer para atrás y ya no quiera cumplir mi parte, ¿verdad? Vamos ahora con el contratante definitivo en el artículo 692. Dice 692. Contratante definitivo. Al celebrarse un contrato, una parte puede reservarse las facultades de designar dentro de un plazo no superior a 3 días, salvo pacto en contrario, el nombre de la persona que será considerada como contratante definitivo. Puede de una vez decir, ¿verdad? La validez de esta designación depende de la aceptación efectiva de dicha persona o de la existencia de una representación suficiente si transcurrido el plazo legal o convenido no se hubiera hecho la designación del contratante o si hecha no fuere válida. El contrato producirá sus efectos entre los contratantes primitivos. Es decir, que cuando se habla de que se puede decir quién es el contratante definitivo, yo le puedo dar un plazo a esa persona para que esa persona sea al final el que vaya a celebrar el contrato. Tengo que darle un plazo específico, mantener la oferta y posteriormente, si no quiere o no acepta, entonces ya se puede cambiar las personas o las partes que van a estar dentro de ese contrato. Efectula de la cláusula revoc sixtantibus. Eso está en el artículo 688 de nuestro Código de Comercio. 688, vean cómo dice. Ay, vamos aquí. Dice, únicamente
En los contratos de tracto sucesivo y en los de ejecución diferida, puede el autor demandar la terminación si la prestación a su cargo se vuelve excesivamente onerosa por sobrevenir hechos extraordinarios e imprevisibles. La terminación no afectará las prestaciones ya ejecutadas ni aquellas respecto de las cuales el deudor hubiere o incurrido en mora. No procederá la terminación de los casos en los casos de los contratos aleatorios, ni tampoco en los conmutativos, si la onerosidad superviniente es riesgo normal de ellos. ¿Qué es el efecto de la cláusula? Ahí se me fue una C, perdone, una cláusula rebus sic stantibus. Esta es una teoría de la famosa imprevisión, ¿verdad? El control se cumple siempre y cuando las circunstancias o las cosas se mantengan en las mismas condiciones y en las situaciones que han sido iniciales. A eso se refiere esta cláusula. Dice que los contratos de tracto sucesivo, es decir, aquellos que se dan por prestaciones como el arrendamiento, como una compra de un electrodoméstico, por ejemplo, ¿cómo se llama? En parte son abonos. Permítanme, solo se me quiere ir la llamada otra vez. Ahí estoy ya. Entonces, decimos que, em, decimos entonces que dice, en los de ejecución diferida, ¿puede el deudor demandar la terminación si la prestación a su cargo se vuelve excesivamente onerosa por sobrevenir hechos extraordinarios y casos o cosas que son imprevisibles? Un ejemplo podría ser que una persona pues haya celebrado o haya iniciado la celebración de un contrato o el pago de ciertas cosas, el pago, por ejemplo, de algo con prestaciones periódicas, pagar, por ejemplo, mensualmente la compra de una maquinaria, pero resulta que la persona se fue a la quiebra y ya no tiene las mismas condiciones por seguir. Entonces dice, en los casos de ejecución diferida, puede el deudor demandar la terminación si la prestación a su cargo se vuelve excesivamente onerosa, es decir, que ya definitivamente no puede cumplir con la obligación por sobrevenir hechos extraordinarios y que son imprevisibles, es decir, que no puede él seguir cumpliendo con el contrato. La terminación no afecta a las prestaciones ya ejecutadas ni a aquellos respecto de las cuales el deudor hubiera incurrido en mora. Entonces se puede hacer pues suspender esos contratos. Vamos ahora a hablar qué son las obligaciones mercantiles. Según nuestro Código de Comercio, en el artículo 669, se establece que las obligaciones mercantiles se interpretan, ejecutan y cumplen de conformidad con los principios de verdad sabida y de buena fe guardada. Vean y guarden ustedes en su mente estos principios. Principio de verdad sabida y de buena fe guardada. No significa que la verdad y la buena fe dejen de tomarse en cuenta para obligaciones de otra naturaleza jurídica. El poco formalismo con que se dan estos principios funcionan como parte de su propia sustancia, de manera que las partes obligadas conocen en verdad sus derechos y obligaciones y se vinculan de buena fe en sus intenciones y deseos de negociar para no darle una interpretación distinta a los contratos, ya que de otra manera se destruirá la seguridad del tráfico comercial. El cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos son rigurosos porque solo de esta manera puede conseguirse armonía en la intermediación para la circulación de los bienes y la prestación de los servicios. Ahí estamos hablando entonces en relación a las obligaciones de tipo mercantil. Una obligación es el hecho, recuerden ustedes que las obligaciones, según nuestro código de civil, dice que pueden ser de dar, a hacer y no hacer una cosa, ¿verdad? De dar, de hacer y de no hacer una cosa. Esas son las obligaciones. Y en lo mercantil, pues también las obligaciones van por este ritmo, que son obligaciones de dar, de hacer o de no hacer una cosa. Eso es una obligación. ¿Por qué las obligaciones tienen que ver con los contratos? Porque cuando se celebra un contrato, lo que se están firmando son obligaciones. Cuando yo compro o celebro un contrato, por ejemplo, un contrato de transporte que es de tipo mercantil, estoy estableciendo cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis derechos. Mis obligaciones son pagar el pasaje. Por ejemplo, si es un pasaje de avión, yo tengo que pagar ese pasaje.
Tengo que estar dentro de mi obligación, estar en el día y en el hora indicado, tiempo antes para checar el equipaje y todo, ¿verdad? Entonces, tengo que tener todos los documentos para que yo pueda abordar ese avión y esas son las obligaciones que yo tengo. Pero también tengo derechos. Tengo derecho a que se me dé el espacio que estoy pagando. Tengo derecho a que se me recoja en el lugar o en la terminal en donde yo decidí hacer el viaje y también que me entreguen en el lugar y en la hora en el cual se está especificando en ese pasaje. Esas son obligaciones, pero las estoy plasmando en un contrato. Por eso las obligaciones van contenidas dentro de los contratos. No podemos separar las obligaciones de los contratos, porque los contratos tienen obligaciones y las obligaciones para que tengan una plena validez y formalidad los tengo que poner dentro de un contrato. Aquí hablamos de dos principios importantes. Hablamos del principio de la verdad sabida y de la buena fe guardada. La verdad sabida es que yo conozco mis obligaciones y conozco mis derechos. Ese es el principio en resumen de la verdad sabida. Y la buena fe guardada se entiende que yo al momento de celebrar un contrato de tipo mercantil, yo no tengo la intención de defraudar a nadie. La buena fe es que se presume, por eso es, y quiero que nos quede muy claro eso, cuando la buena fe como principio de las obligaciones y contratos de tipo mercantil me está diciendo que se presume que en las obligaciones mercantiles no hay mala fe de ninguna de las partes. No, o sea, no puedo decir es que tenía mala intención, tenía mala fe. No, en el derecho mercantil, como es principio, se presume que los dos tenemos buena fe. Ahora, que exista, sí existe, pero como es principio del derecho mercantil, eso se presume. Véanlo ustedes como cuando estudiamos en el derecho penal la presunción de inocencia. Dice, la duda favorece al reo. Es decir, la mínima duda le favorece al reo. Ah, pero puede ser, sí, pero esa pequeña duda hace que esa persona sea declarada inocente. Igual en el derecho mercantil. La buena fe guardada se presume, es decir, que se entiende que tenemos buena fe a pesar de que hayan otras cosas. ¿Se puede comprobar la mala fe? Claro que se puede comprobar, pero se presume en el derecho mercantil que las personas que nos obligamos mercantilmente tenemos la buena intención de cumplir con nuestras responsabilidades y obligaciones y también la otra parte tiene la responsabilidad y tiene el buen deseo de cumplir con sus obligaciones y con las responsabilidades que la contratación de tipo mercantil acarrea. ¿Verdad? Ahí estamos frente a las obligaciones de tipo mercantil. ¿Qué son contratos mercantiles? Los contratos mercantiles son aquellos acuerdos de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Acuerdos de voluntades, igual que en el derecho civil, ¿verdad? Entre dos o más personas, igual que en el derecho civil, para producir o transferir derechos y obligaciones. Ahí, igual que en el derecho civil, ¿qué es lo que hace la diferencia entonces? El tipo de contrato. Me preguntaba alguien la semana pasada y me decía, mire, em, ¿cómo voy a saber yo si estoy frente a un contrato civil o un contrato mercantil? Porque tengo que saber el nombre del contrato en primer lugar. Si está el nombre del contrato en el derecho civil, va a ser un contrato civil. Si el nombre del contrato está en el derecho mercantil, en el Código de Comercio, entonces definitivamente es un derecho, es un contrato de tipo mercantil. Ahí estamos en relación a eso, ¿verdad? Vamos a avanzar en relación a esto de los contratos. Clasificación de los contratos de tipo mercantil. Bueno, aquí vamos a hablar una clasificación general y después vamos a tomarlo ya como de tipo mercantil. Esta clasificación de los contratos quiero que se nos quede muy bien porque cuando vayamos avanzando en los contratos vamos a decir, ah, si ese es un bilateral o ese es un unilateral, es oneroso, es gratuito, es consensual o es real, es nominado, innominado, es principal o es accesorio, porque estas son características de los contratos o clasificación general de los contratos que se puede aplicar esta clasificación a los contratos en específico. Vamos a conocer estos y como ustedes creo que están estudiando la fase pública completa, entonces me imagino que ya vieron esta clasificación de contratos en el derecho civil, pero la vamos a recordar. Contratos bilaterales y unilaterales. Los contratos bilaterales son aquellos en que participan dos personas o más, ¿verdad? Entonces a ellos se le llama contratos bilaterales. Y los unilaterales son los que la obligación recae únicamente en una de las partes, uno de los contratantes. Por ejemplo, un contrato bilateral podría ser, por ejemplo, una donación, ¿verdad? Porque las obligaciones recaen únicamente sobre una persona. Y un unilateral podría ser una compraventa de tipo mercantil porque las obligaciones recaen a las dos partes, ¿verdad?
Contratos onerosos y contratos gratuitos. El contrato oneroso es aquel en que la prestación de las partes tiene como contrapartida otra prestación. Es un oneroso, es decir, yo doy algo, una prestación y tengo como beneficio otra prestación. Entonces hay contrapartida o hay prestación de uno con otro. Es decir, ante una obligación se tiene también un derecho. En cambio, los gratuitos se fundan en la liberalidad se da por algo. O sea, no se da por algo en específico, sino únicamente se otorga por la necesidad o por el gusto de hacer algo. Un contrato oneroso podría ser, por ejemplo, el contrato de transporte, porque el contrato de transporte yo doy algo, recibo algo, y un contrato gratuito podría ser, por ejemplo, una donación, un tipo civil, ¿verdad? Una donación. ¿Por qué? Porque yo doy algo, pero no necesito recibir algo a cambio, ¿verdad? Si es una pura y simple y a título gratuito. Contratos consensuales y reales. Un contrato es consensual cuando se perfecciona en el momento en que las partes prestan su consentimiento, es decir, que hay consentimiento de una y otra parte. Ese es un contrato consensual, en donde se perfecciona con el consentimiento de ambas partes. En cambio, los contratos son reales cuando se perfeccionan no solo con el consenso de que llegan las partes, sino que tiene que haber la entrega de una cosa que es objeto del negocio. Por ejemplo, la compra-venta de un vehículo, ese es un contrato de tipo real, porque no significa que yo me ponga de acuerdo únicamente con la otra persona, sino tengo que hacer la entrega de cosas reales. El título lo voy a recibir y aparte voy a recibir también el vehículo. Entonces, es entrega de una cosa real existente, una cosa material, no solo es consensual. Un contrato nominado y contratos sin nominados. Los contratos son nominados si un contrato tiene nombre y ese nombre está en la ley o en las costumbres de los comerciantes, es decir, que el contrato en sí tiene un nombre. Y hay contratos que son innominados porque no tienen un nombre específico, ni en la ley ni en los usos y costumbres de las transacciones comerciales o civiles. Contratos principales y accesorios. Un contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de que exista otro contrato. Pero también hay contratos accesorios que los efectos jurídicos de este contrato van a depender directamente de la existencia de otro contrato. Por ejemplo, el contrato de usufructo. El usufructo supone primero que hayan frutos, porque si no hay frutos, no hay, ¿verdad? No hay necesidad. Entonces, por ejemplo, un contrato vamos a ver, en relación a los frutos, vamos, un usufructo vitalicio, entonces necesita que la persona esté, que en ese, lo que yo estoy comprando o lo que me están donando, que tenga frutos y que la persona esté viva, para que existe, para que esté, ese contrato tiene que haber otro contrato, es un contrato accesorio, pero en cuanto a los contratos principales, subsisten por sí mismos y no necesitan que exista otro contrato. Un contrato accesorio podría ser, por ejemplo, una servidumbre de paso para un predio sirviente. ¿Qué significa eso? Que hay un espacio en donde yo tengo una entrada, ¿verdad? Pero para eso yo tengo que tener el espacio de la parte de atrás y tengo que tener los derechos para entrar en la parte de atrás y utilizar esa entrada, ¿verdad? Esa servidumbre de paso. Pero ¿de qué me sirve tener servidumbre de paso si yo no tengo un contrato principal que acredite que soy la propietaria de uno de los inmuebles que están en la parte de atrás? Entonces, ¿para qué necesito yo ese paso si no necesito entrar ahí? ¿Verdad? No tengo para qué hacerlo. Entonces, un contrato principal subsiste por sí mismo y un accesorio necesita de otro contrato para poder subsistir y para yo tener derechos a ese contrato. Contratos conmutativos y aleatorios. Un contrato es conmutativo en el cual las partes aprecian desde el mismo momento en el cual se está celebrando el contrato que van a tener una ganancia o que van a tener pérdidas por la celebración de ese contrato. Son contratos conmutativos. Yo sé si voy a obtener ganancias o si voy a obtener una pérdida desde el mismo momento. Ahora, los contratos aleatorios son cuando las prestaciones van a depender de un acontecimiento futuro o un acontecimiento aún peor que es incierto, que va a determinar que al momento de celebrar ese contrato, pues yo voy a tener una pérdida o una ganancia y no en el momento, incluso hasta después o mucho tiempo después. Por ejemplo, el contrato de seguro. Un contrato de seguro puede estar pagando una persona 50 años, un seguro de vida, y puede ser que si ya lo tiene 50 años pagando, pues a la aseguradora le convino muy bien, porque ya tiene 50 años de recibir esa prima. Pero sin embargo, puede ser que una persona
haya pagado únicamente 6 meses ese seguro de vida y que haya fallecido, haya perdido la vida dentro de las estipulaciones que están dentro del contrato de seguro y pues es un contrato aleatorio porque dio una cantidad elevada en relación a ese seguro de vida y no recibió en relación a la suma de todas las primas, no recibió ni siquiera la mitad o un porcentaje significativo del seguro que está pagando. Entonces ahí estamos con mutativos y aleatorios. Contratos típicos y atípicos. Contrato típico es cuando la ley lo estructura en sus elementos esenciales, ¿verdad? Es decir, que está en la ley. Dice, ¿verdad? Contrato de compraventa, contrato de mandato, contrato de compraventa mercantil, FOB, FAS, SIF, ¿verdad? Y aparece en el listado de la ley. Y un contrato es atípico cuando no está contemplado en la ley. Entonces es un contrato atípico. Por ejemplo, un contrato de country club. Un contrato de country club no está tipificado en nuestro código de comercio, pero existe. ¿Verdad? Un contrato de tiempo compartido no está en nuestro código de comercio, pero existe. Muchas personas tienen, ¿verdad? Un carnet que los acredita como miembros para poder utilizar ciertas instalaciones que están construidas a través de una cuota mensual. Pueden ellos disfrutar de esos espacios, pero ese es un contrato mercantil que no está en el código de comercio, pero es un contrato atípico. Contratos formales o solemnes y los contratos no formales. Es formal cuando se tiene que observar ciertos requisitos esenciales para su validez, ¿verdad? Que tiene que ser en escritura, que tiene que tener esto, lo otro, es un contrato formal. Y es un contrato no formal cuando no se tiene que observar ningún requisito en específico para su validez, sino que se actúa de una forma normal, no formal, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser una compraventa que hago yo, por ejemplo, en Internet. Ese es un contrato no formal, porque yo no tengo que hacer ningún tipo de contrato, incluso ese pago contra entrega. Yo hago mi pedido, mando lo que yo quiero y todo, y me manda la guía, y entonces yo lo recibo, le pago a la persona que me lo entrega y no necesito mayor cosa que solo eso. Es un contrato no formal. Y ese es un tipo de contrato muy utilizado ahora y que es de tipo mercantil. Contratos condicionales y absolutos. Es condicional un contrato cuando la obligación que genera está sujeta a una condición suspensiva o resolutoria. Es decir, que tiene que pasar esa condición, tiene que existir algo para que se dé ese contrato. Por ejemplo, un contrato de usufructo. Si es usufructo, usufructo vitalicio, cuando la persona fallezca, entonces se va a dar para que se genere ese derecho. ¿Qué pasa si la persona que tiene a su favor ese usufructo fallece antes que la persona que le está otorgando? ¿Verdad? Entonces ahí ni siquiera van a hacer nunca la vida ese contrato. ¿Por qué? Porque no vio los frutos, ¿verdad? Entonces es un contrato condicional. Y ahora un contrato es absoluto cuando su eficacia no está sometida a ninguna condición, sino que por el tipo de contrato inmediatamente se dan las transacciones, ya sea civiles o mercantiles. Recuerden que esos contratos o esta clasificación que estamos viendo no solo son de tipo civil, sino también son de tipo mercantil. Contratos instantáneos y sucesivos. Son instantáneos cuando se consuman o se cumplen de una vez en el tiempo, es decir, en el momento que se celebran, de una vez se está llevando a cabo ese contrato. Y ahora son de tipo sucesivos o de tracto sucesivo si las obligaciones se van cumpliendo dentro de un término o un plazo que se prolongue después de celebrar un contrato. Por ejemplo, un contrato en lo civil podría ser una compra una promesa de una compra-venta, por ejemplo, podría ser porque es de tracto sucesivo o el de arrendamiento. Y en el derecho mercantil podría ser un ejemplo de los contratos de tracto sucesivo, una compra por medio de bisacuotas, como les dije anteriormente. Las bisacuotas pues se dan por partes y estamos cumpliendo con esa responsabilidad o se cumple con esa responsabilidad. Entonces, son contratos de tracto sucesivo. Contratos mercantiles en particular. Bueno, a estos son los tipos de contratos. Y si ustedes, yo les voy a ir diciendo, ustedes me van a ir diciendo qué tipo de contrato es, porque vamos a ver ahorita ya cuáles son los contratos de tipo mercantil. Así como vemos en lo civil cuáles son los contratos civiles, ahora vamos a ver cuáles son los contratos que aparecen en el Código de Comercio que son de tipo mercantil.
Y ahí vamos a ir diciendo, es bilateral, es unilateral, es oneroso, es gratuito, es consensual, es real, es nominado, es innominado, es principal o accesorio, es conmutativo o aleatorio, es típico, atípico, son formales o no formales, son condicionales o absolutos y son instantáneos o sucesivos. Les digo esto porque más o menos así vamos a hacer preguntas en el examen, es decir, con las de dónde se encuentra, cuál es la clasificación de ese contrato en relación de derecho mercantil en relación a las características generales de los contratos. Bueno, el primer contrato lo vamos a encontrar a partir del artículo número 695 del Código de Comercio. Y es dice ahí, título 2, contratos mercantiles en particular. Vamos a ver el primer contrato de tipo mercantil, que es la compra-venta mercantil. Ese es el primer contrato, compra-venta mercantil. Está en el 695 y dice así: es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una mercadería o cosa mercantil al comprador, cuya obligación es pagar el precio en dinero. Ahí está. Contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una mercadería o cosa mercantil al comprador, cuya obligación que es pagar el precio en dinero. ¿Cuáles son las características de este contrato? Voy a regresar 2 diapositivas para que ustedes me vayan diciendo. ¿Es bilateral o unilateral? Es bilateral. ¿Es oneroso o gratuito? Oneroso. ¿Consensual o real? Es real, porque necesitamos entregar, ¿verdad? Una cosa, porque es compraventa. Es nominado también, es un contrato principal porque subsiste por sí mismo. Es conmutativo porque sabemos si vamos a ganar o perder algo. Es un contrato típico porque está en el 695 del Código de Comercio. Es un contrato formal o no formal, podría ser en determinado momento, depende del tipo de compra-venta que vamos a ver ahorita. Es un contrato absoluto porque no necesita una condición. Es un contrato instantáneo o podría ser sucesivo si se va dando el pago por cuotas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver cuáles son las características. Es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, principal, traslativo de dominio. ¿Cuáles son los elementos personales de ese contrato? Primero, los elementos personales de la compra-venta mercantil son el vendedor y el comprador. Cuando hablamos de los elementos personales es cómo se le llaman los sujetos que intervienen en el contrato mercantil. Y los sujetos se le llama a uno vendedor y a otro comprador. Uno o los dos de estos sujetos deben ser comerciantes. Para que sea un compra-venta mercantil, uno de los dos debe ser comerciante y encontrarse actuando dentro de su actividad empresarial. También es otro elemento es que es un contrato real, porque los elementos reales son el precio y la cosa que se va a vender y el precio que se va a pagar por ella. La cosa son las mercaderías y el precio, la contraprestación a cargo siempre del comprador. Es de tipo formal porque la forma del contrato de compra-venta se varía también según la mercadería enajenada o comprada. Muy bien, 695 del Código de Comercio. Vamos a revisar ahora nuestro Código de Comercio y dice, en las ventas contra documentos, bueno, ahí vamos a empezar a ver los tipos de compra-venta mercantil. Los, las compras-ventas o los tipos de compra-venta mercantil están a partir del 695 del Código de Comercio. Vamos a ver venta contra documentos que está en el 695. Cosas en tránsito que está en el 696, la FOB que está en el artículo 697, la compra FAS que está en el artículo 690, la 609 y tenemos la CIF y tenemos por último la CIF o costo y flete que está en el artículo 704, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos viendo cuáles son las características y las clases de forma de compra-venta mercantil. Vamos a ver ahora cuáles son las clases de compra-venta mercantil. Vamos con la primera. Venta contra documentos. Esto ocurre cuando el vendedor cumple su obligación de entregar el objeto vendido en el momento en el que se transfiere el título representativo y en ese mismo instante se debe pagar el precio. Entonces es venta contra documento. Hay un documento de por medio que existe como garantía
Ese documento existe y a partir de que yo entrego, recibo ese documento, según sea yo vendedor o comprador, entonces se va a llevar a cabo la compra-venta en su totalidad. Veamos ahora sí el 695. En las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega, remitiendo al comprador los títulos representativos de las mercaderías, títulos representativos de mercaderías y los demás documentos indicados en el contrato o exigidos en el mismo. Salvo pacto en contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento en que se entreguen los documentos sin que el comprador pueda negarse a efectuar el mismo, alegando defectos relativos a la calidad o al estado de las cosas, a no ser que tenga prueba. Una venta contra documentos se entiende entonces que hay un título que va a representar las mercaderías que yo estoy comprando o que yo estoy vendiendo. Cuando yo hago una compra-venta, tengo que verificar que, por ejemplo, si es de tipo nacional, me entreguen esos documentos que acrediten que esas mercaderías van a pasar a mi propiedad y que yo tenga la solvencia como para decir que yo soy el dueño de esas mercaderías. Por ejemplo, una póliza representativa de mercaderías, ¿verdad? Si yo voy a comprar, por ejemplo, un lote de computadoras en la empresa mía, para yo poder negociar con esas mismas, tengo que tener la documentación, por ejemplo, en relación a la originalidad de los programas, la licencia de los programas, el equipo también, qué marcas son, qué garantía tienen. Y entonces yo solo no puedo adquirir ese lote de computadoras, ingresarlos en mi negocio y después ponerlos a la venta si yo no tengo en mi poder los documentos que representan todo lo auténtico y lo legal de ese lote de computadoras que yo estoy adquiriendo. Ahí estamos hablando de un ejemplo de venta contra documentos. Es decir, que no solo es lo real, la maquinaria, sino tengo que tener también el juego de todos los documentos que acredite, ¿verdad? Que lo vendido o que lo comprado, pues es original o que tengan licencias, si son programas, dependiendo lo que yo vaya a comprar. Ese es un ejemplo de una compra-venta contra documentos. Vamos ahora a hablar de la venta de cosas en tránsito. Se puede negociar un objeto que aún se encuentra en tránsito, es decir, que todavía no ha llegado acá. Es algo que se encuentra en tránsito. Pero en este caso, el comprador tiene la facultad de resolver el contrato si el objeto no llega en buen estado. Ahí sería devolver, perdonen compañeros. Bueno, cuando hablamos de ventas de cosas en tránsito, significa que, por ejemplo, se da mucho con los vehículos. Los vehículos, por ejemplo, que vienen o que entran por las fronteras de nuestro estado en Guatemala, o que entran por barco, ¿verdad? En los puertos, en los diferentes puertos, entonces, vienen en tránsito, no han entrado todavía al territorio de Guatemala, pero se pueden negociar esas cosas en tránsito, esos vehículos, porque tenemos fotos, tenemos la factura, tenemos el predio de la subasta de donde se adquirió ese vehículo y entonces todavía está en tránsito. Y dice que se puede negociar todavía con compra de cosas o de mercaderías, objetos que vengan en tránsito. Pero el comprador puede devolver o puede disolver ese contrato si la cosa no llega en buen estado o no le convence, ¿verdad? Eso es una venta de cosas en tránsito. Leamos el artículo 696. Dice, si las cosas se encuentran en tránsito y entre los documentos entregados figura la póliza del seguro de transporte, los riesgos se entenderán a cargo del comprador desde el momento en la entrega de las mercaderías al porteador, a no ser que el vendedor supiere al tiempo de celebrar el contrato la pérdida o la avería de las cosas y lo hubiere ocultado al comprador. Este es un contrato, ¿verdad? Mediante el cual el vendedor entonces le va a transferir la propiedad de una mercadería o de una cosa mercantil al comprador cuya obligación es definitivamente pagar el precio, ¿verdad? ¿Cuál serían con las características de este contrato de cosas en tránsito? Es bilateral, es oneroso, es conmutativo, es consensual, es real, es relativo de dominio, es formal, es principal, ¿verdad? Entonces revisamos nuestras diapositivas, acá es donde tenemos la clasificación y vamos sacando cuáles son las características de este contrato. Vamos ahora con la venta FOB, que significa Free on Board, que es la venta FOB es Free on Board, ¿verdad? ¿O qué significa?
libre a bordo. Vamos con el artículo 697, pero leamos primero la positiva. Dice, creo que no la puse aquí. Ah, bien, aquí está. Venta FOB. Esta compraventa se caracteriza porque el vendedor cumple su obligación de entregar la cosa al depositarla a bordo del buque o del vehículo que ha de transportarla en el lugar y tiempo convenido. A partir de ese momento se trasladan los riesgos al comprador. Compra libre al bordo, otra vez, libre a bordo, otra vez. Esta compraventa se caracteriza porque el vendedor cumple su obligación de entregar la cosa al depositarla a bordo del buque, es decir, solo la pone a bordo, la pone para transportarla o del vehículo que la va a transportar el tiempo convenido. A partir de que ya la puso a bordo, ya los riesgos se trasladan al comprador. Si le pasa algo al barco, si le pasa algo en camino, si se avería o le pasa algo, ya no es responsabilidad del comprador, sino ya es responsabilidad, perdón, del vendedor, sino que ahora ya es responsabilidad del comprador. Vamos a ver el 698, no, perdón, el 697. En la venta libre a bordo, FOB, la cosa objeto del contrato deberá entregarse a bordo del buque, ponerlo en el buque, o vehículo que haya de transportarla, en el lugar y tiempo conveniente. Momento a partir del cual se transfieren los riesgos al comprador. El precio de la venta que comprende entonces, que comprende el precio FOB, el valor de la cosa más todos los gastos, impuestos y derechos que se causen hasta el momento de la entrega a bordo del porteador. La pone en el barco y ahí ya no más. Ese es un precio FOB, es una compra-venta FOB. ¿Es segura comprar o adquirir alguna cosa con este precio FOB? Definitivamente no, porque de ahí ya no hay responsabilidad de parte del comprador, a no ser que el comprador la vaya y que esté a borde del buque o del transporte que vaya a traer lo que él ha adquirido en compra-venta FOB, entonces pues no hay problema, ¿verdad? Pero de lo contrario, si él va a esperar el transporte acá y ya en ese periodo que sale a bordo y que llega con él, en este espacio ya no hay quien se responsabilice. Ni el vendedor ni el comprador puede, aunque quiera, no puede hacer nada, ¿verdad? Porque no está ahí, no está bajo su cuidado. Entonces, eso comprende la venta FOB. Vamos a ver otra clase de venta mercantil y es de compra-venta mercantil. Costado al buque FAS. Free on side significa, ¿verdad? Es costado, a un costado del buque. Esta compra-venta, quiero ver si la venta fácil, esta compra-venta se caracteriza porque la obligación del vendedor es entregar la mercadería colocándola a un costado del medio de transporte, momento en el cual se le transfieren los riesgos al comprador. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La coloca únicamente a un costado del medio de transporte. No la pone a bordo, sino solo a un costado del medio de transporte. Este es la compra-venta FAS, ¿verdad? Libre al costado del barco del puerto. Artículo 698. En las ventas al costado del buque o vehículo FAS, se aplicará el artículo anterior con la salvedad de que el vendedor cumplirá su obligación de entrega al ser colocadas las mercaderías al costado del buque o vehículo y desde ese momento se transferirán los riesgos. Es decir, que ya no lo pone a bordo como en el FOB, sino únicamente la deja a un costado del medio de transporte. Y a partir de ese momento ya no tiene ningún tipo de responsabilidad el vendedor, sino que se transfieren todos los riesgos entonces al comprador. Vamos ahora con la siguiente, que es la venta CIF, que está en el artículo 699. CIF significa costo, seguro y flete, ¿verdad? En la compra-venta, costo, seguro y flete CIF, por sus siglas en inglés, ¿verdad? El precio comprenderá el valor de la cosa, más las primas del seguro y los fletes, hasta el lugar convenido para que sea recibido por el comprador. Este, este tipo de compra-venta mercantil es más seguro porque incluye el precio de la cosa, más un seguro y los fletes para llevarlo, ¿verdad? Costo, seguro y flete, dice, hasta el lugar convenido para que sea recibido por el comprador. Ahora díganme ustedes, ¿cuál es el precio más barato? Una compra-venta de una cosa
de tipo FOB a bordo del buque, FAS a un costado del buque o SIF, ¿verdad? Que incluye el costo, el seguro y el flete. ¿Cuál es el precio más barato del creen ustedes? Y ahora díganme cuál es el precio más elevado, ¿verdad? Porque tendría que ser el CIF porque es costo, seguro y flete. Es decir, que de una vez incluye el costo y el seguro y el flete. Es decir, yo voy a comprar un vehículo y ese vehículo lo voy a comprar allá, incluye el costo del vehículo, el seguro, es decir, que me lo van a poner en un barco, va a venir hasta el puerto, me lo van a bajar del puerto y después incluye el flete, desde donde está el puerto lo bajan del barco y me lo llevan hasta la puerta de mi casa. Esta es la compra-venta CIF. Y ahora tenemos la última. Pero leamos el 700, que son las obligaciones del vendedor. El vendedor en la compra CIF se entenderá obligado a contratar y pagar el transporte en los términos convenidos y a obtener del porteador mediante el pago del flete el conocimiento de embarque o la carta de porte respectivos. A tomar y pagar un seguro por el valor total de la cosa objeto del contrato a favor del comprador o de la persona por este indicada que cubra los riesgos convenidos o falta de convenio, los usuales y a obtener del asegurador la póliza o certificado correspondiente. Y a entregar al comprador, a la persona que éste designe, los documentos a que este artículo se refiere. Es decir, que hay muchas responsabilidades del vendedor y por eso tiene que cobrar por todas las responsabilidades que conlleva esta compra de SIF. ¿Cómo sería este contrato? Es un contrato eh, em, real, porque hay que entregar una cosa, es un contrato consensual también, porque hay un consenso del tipo real también, porque se entrega la cosa, es oneroso, es conmutativo, es real, es un contrato bilateral. Entonces tenemos que sacar cuáles son las características de este contrato. Ahora vamos con las obligaciones del comprador CIF que están en el 701. ¿Qué es lo que tiene que pagar? Dice, está obligado a pagar el precio contra entrega de los documentos a que se refiere el artículo anterior de todo, ¿verdad? Todo tiene que pagar, por ejemplo, el precio del seguro, el precio de la cosa y el precio del flete. Vamos con otra compra-venta mercantil que es la CIF y ahí se dan cuenta ustedes que le quitamos, dice, costo y seguro, ¿verdad? Le quitamos, o mejor dicho, costo y flete. Está en el 704 y dice, esta compraventa es aquella en que el precio cotizado solo incluye el costo y el flete, o sea que a diferencia del anterior se suprime el seguro. Ya no va a tener seguro, entonces costo, todo lo que representa y el flete lo van a llevar hasta mi casa, pero si le pasa algo en el transcurso de ese tiempo, no le estoy pagando seguro, entonces puedo perder las cosas. Vamos con el 704, dicen las ventas, costo y flete se aplicarán las disposiciones de la venta CIF con excepción de las relativas al seguro. Y vamos con otra clase de ventas de mercantiles, está a nivel local, pueden darse otras modalidades comunes previstas en el Código Civil, como la compraventa al gusto, la compraventa sobre muestras, la compraventa expresando especie y calidad, la compraventa de cosas futuras, la compraventa con reserva de dominio, ¿verdad? Y entonces hay muchas clases de compra-venta mercantil. Hay otras especies de compra-venta, podría ser, por ejemplo, sobre muestra, les voy a ir diciendo y ustedes van anotando, con gusto y prueba que están en el artículo 1799 del Código Civil. Sobre muestra que está en el artículo 1800 también del Código Civil. Sobre expresando especie y calidad, este tipo está en el artículo 1801 de cosas futuras, es decir, que cosas que no existen, por ejemplo, las producciones de plátano. En nuestro medio es muy común venderlas antes de que ya estén, ¿verdad? Todavía son cosas futuras y esto la tenemos en el artículo 1805 del Código Civil. Con reserva de dominio la tenemos en el artículo 1834 de nuestro Código Civil. Este entonces es un contrato muy importante y que se celebra todo el tiempo y no solo porque estas, estas
clases de compra-venta mercantil pensamos nosotros que son poco usadas. Sin embargo, a veces las en todo momento, ahora con eso de la pandemia, ¿se han dado cuenta ustedes que han aumentado las compras por Internet, por ejemplo? Las cosas que se las llevan a uno directamente a su casa y estamos adquiriendo una compra-venta costo y flete, ¿verdad? Costo y flete porque estamos pagando el costo de las cosas y el flete porque no nos están llevando hacia el lugar en donde nosotros queremos. Incluso hay quienes le pagan un seguro, entonces estaríamos utilizando la compra-venta CIF. Y también hay quienes pues las ponen, por ejemplo, yo he visto, ¿verdad? Que las ponen, por ejemplo, en un transporte y las mandan y si se pierde, pues ya no es responsabilidad de ellos, solo las mandaron. Ese sería un ejemplo de una compraventa FO, ¿verdad? Libre aborto. La ponen en el transporte y miren ellos si la entregan o no la entregan, ¿verdad? Entonces, estas son utilizadas. Siempre tenemos que tener en cuenta que en el comercio informal, pues se dan siempre, ¿verdad? Se dan todo el tiempo, pero este tipo de compra-venta mercantiles, cuando ya son de mercaderías que tienen un costo alto, entonces tiene que plasmarse en los documentos específicos para la celebración de estas compras-ventas. Muy bien, vamos a pasar con otro contrato. Y este es el famoso contrato de suministro, que lo encontramos a partir del artículo 707 de nuestro Código de Comercio. Y vamos a ver cómo es el contrato de suministro. Concepto. Por el contrato de suministro, una parte llamada suministrante se obliga mediante un precio a realizar a favor de otra llamada suministrado una serie de prestaciones periódicas o continuadas de mercancías o servicios. Veamos otra vez. Una parte llamada suministrante, ahí está el elemento personal. ¿Cómo se le llama a la persona? Ya no es vendedor, comprador, sino suministrante. Se obliga mediante un precio a realizar a favor de otra llamada como suministrar. Los sujetos entonces son suministrante y suministrado. Una serie de prestaciones periódicas, es decir, que no solo se da una vez, sino que la doy una vez y doy otra vez y la doy otra vez porque son prestaciones periódicas o continuadas. Y pueden ser prestaciones continuadas de mercancías y pueden ser servicios. ¿Cuál es la función de este contrato? Este contrato cumple con una función muy importante dentro del comercio porque permite que las personas suministradas tengan asegurada la provisión de un buen servicio. ¿Cuáles son las características de este contrato de suministro? Ya les pongo ahorita ejemplos. Contrato consensual, porque hay consenso de las partes, bilateral, oneroso, principal, de trato sucesivo, porque se da por prestaciones periódicas. Los elementos personales son el suministrante, quien proporciona los bienes o servicios a cambio de un precio, y el suministrado, que es la persona que se beneficia con las prestaciones periódicas o continuadas de los bienes o de los servicios. ¿Cuáles son los elementos formales? Este contrato no se encuentra sometido a ninguna formalidad especial. Los reales, las cosas muebles o los servicios que se prestan o que se dan mediante ese precio. El plazo de ese contrato tiene la particularidad de estar pactado en intereses del suministrante y suministrado, lo que quiere decir que ambas partes están facultadas para darlo por concluido si observan lealtad en la comunicación, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a leer el 707, nuestra definición legal. Por el contrato de suministro, una parte o se obliga mediante un precio a realizar el favor de otra persona, prestaciones periódicas o continuadas de muebles o de servicios. Ese es el elemento real. Los muebles o los servicios, ¿verdad? Este contrato permite entonces que las personas suministradas tengan asegurada una provisión o un bien o un servicio. Podría ser, por ejemplo, la energía eléctrica. Nosotros, ese es un contrato de suministro porque nosotros recibimos un servicio. Pagamos mensualmente nuestra factura de servicio de energía eléctrica y en contraprestación a eso nosotros recibimos pues el servicio de energía eléctrica, el agua. Nosotros pagamos también nuestra factura del agua y a nosotros nos dan el suministro de factura de agua. El cable, por ejemplo, o el internet que adquirimos, nosotros pagamos ese suministro, pagamos nuestra factura y a cambio recibimos ese servicio. Ese es un ejemplo perfecto, los que le di son ejemplos perfectos de contratos de suministros, ¿verdad? Cuantía, si no se hubiera determinado la cuantía, estoy leyendo el 708, la prestación se entenderá convenida las que corresponden a las necesidades formales de las partes que reciben en la época de la celebración del contrato, ¿verdad? Si se hubiera convenido un máximo o un mínimo para el suministro total o para las prestaciones aisladas, corresponderá a fijar su cuantía dentro de los dichos límites a fin de recibirlas.
Suministros periódicos, el suministro de carácter periódico, el precio se determinará y se pagará por cada prestación aislada. El plazo establecido para las prestaciones aisladas se entenderá pactadas en interés de ambas. Y ahí estamos con el contrato de suministro. Vamos con el contrato ahora estimatorio. Este contrato estimatorio le vamos a poner entre paréntesis el famoso contrato a consignación. ¿Por qué se dice que es un contrato a consignación? Vamos a entender por qué nosotros en nuestro medio le decimos consignación, pero en su nombre correcto es un contrato estimatorio. El contrato estimatorio es aquel por medio del cual una persona llamada consignante entrega a otro llamado consignatario, ahí están los dos sujetos, consignante y consignatario, mercaderías a un precio determinado para que en un plazo fijado se pague dicho precio o bien se devuelvan las mercaderías. Permite la provisión de mercaderías sin necesidad de pago inmediato del precio y con la expectativa de obtener ganancias. ¿Cuáles son las características de este contrato estimatorio? Es un contrato municipal, bilateral, oneroso, de tracto sucesivo, porque es prestaciones, un contrato conmutativo, real, porque hay entrega de mercaderías, y un contrato traslativo de dominio. ¿Cuáles son los elementos personales? El consignante y el consignatario. Los elementos formales no están sujetos a ninguna formalidad especial. Los reales los constituyen las cosas, las mercaderías y el precio. Terminación puede terminar en cualquier momento, ¿verdad? Este contrato estimatorio, por ejemplo, una persona tiene un, una venta de una boutique de ropa, ¿verdad? Y entonces llega una persona que tiene a venta perfumes y le dice, mira, yo quiero poner aquí, te quiero dar un lote de perfumes. Y dice, ay, no, es que no me comprometo porque puede ser que se venden o no se vendan y aquí yo tengo que sacar mi mercadería. Entonces le dice, mira, te voy a dar a tal precio este lote de perfumes, pero te lo voy a dar a consignación, dicen las personas, ¿verdad? Te lo voy a dejar a consignación 3 meses. Si lo vendes, me pagas y si no lo vendes, me lo vuelvo a llevar. Ese es un contrato que nosotros le decimos a consignación, pero el nombre correcto de este contrato es un contrato estimatorio, ¿verdad? Y ocurre, por ejemplo, en las tiendas también con las ventas de ¿cómo se dice? Mm, de bolsitas que tienen adentro golosinas, ¿verdad? Entonces las dejan a consignación, dejan bien surtido el estante y si es necesario cambian las que están vencidas, que no se vendieron y que ya pasó el tiempo para su vencimiento, las cambian. Es un contrato estimatorio. Un contrato estimatorio también puede ser el que trabaja, por ejemplo, una venta de cerveza en una fiesta, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, fíjese que le vamos a dejar a usted, por ejemplo, es un concierto y en ese concierto no sabemos cuántas cervezas se van a vender, pero vamos a dejar, por ejemplo, unas, ay, no sé, unas 2000 cervezas, ¿verdad? No sé cuántas cajas hacen eso, pero le vamos a dejar unas 2000 cervezas. Si las vende, nos las paga y si las que no nos venda, pues las recogemos nuevamente. Ese es un contrato estimatorio. Leámoslo otra vez. Contrato estimatorio es aquel por medio del cual una persona llamada consignante entrega a otro llamado consignatario mercaderías a un precio para que en un plazo fijado se pague dicho precio o bien se devuelven las mercaderías. Este es un contrato estimatorio, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver cuáles son las características, ya las vimos, los elementos personales ya las vimos. Muy bien, vamos a pasar a otro. Vamos a ver cómo vamos en nuestro tiempo. Tenemos 10 minutos. Si quieren, bueno, déjenme, termino el depósito mercantil. Sí, termino el depósito mercantil y quedamos con unos minutos de tiempo de preguntas. El contrato de depósito mercantil lo tenemos a partir del artículo 714 de nuestro Código de Comercio. Ya ese es el cuarto contrato que vemos. Primero vimos compra-venta mercantil, ya vimos también el contrato de suministro y el contrato estimatorio y ahorita pasamos al contrato de depósito mercantil. Contrato de depósito mercantil es un contrato por medio del cual el sujeto, llamado depositario, recibe una cosa que le confía el depositante, depositario, depositante, con la obligación de custodiarla y devolverla cuando se le requiera. El depósito puede ser regular cuando se devuelve lo mismo que se depositó. Es un depósito regular. Me dan una cosa, devuelvo lo mismo. Irregular cuando se devuelve un bien distinto al depositado, pero de la misma especie y calidad. Entonces, un depósito regular podría ser, por ejemplo, que yo reciba un lote de, vamos a ver, un quintal de frijol.
y yo devuelvo el mismo quintal de frijol. Ahora, un depósito irregular sería, por ejemplo, bueno, mejor sí, un regular, ¿verdad? Yo devuelvo el mismo. Ahora, un irregular tendría que ser, por ejemplo, que yo recibo un lote de unas joyas y que devuelvo otro lote de joyas, ¿verdad? Con la misma calidad, pero que no va a ser el mismo, sino ya vendí ese y me dan 10,000 quetzales en joyas y devuelvo los mismos 10,000 quetzales, pero no van a ser las mismas, sino yo vendí esas y entrego otro lote igual. ¿Cuáles serían las características de este contrato? Es principal, es bilateral, es oneroso, es de tracto sucesivo, es contrato conmutativo, es contrato real. Y si no se acuerdan de estas características, vamos a aquellas diapositivas porque ya las expliqué. ¿Cuáles son los elementos de este contrato? Los personales son el depositante y el depositario. Los reales, el elemento real es en la cosa que se está depositando, ¿verdad? Pueden ser mercaderías, dinero, joyas, títulos de crédito, etcétera. Los elementos formales puede ser que se formalicen mediante un acuerdo verbal o por contrato de adhesión o por escrito. Es decir, que aquí no hay una obligación de cómo redactar este contrato. Cuando termina este contrato, el código no establece ninguna forma relativa a la terminación de este contrato de depósito, de manera que se estará lo previsto en el Código Civil por restitución del objeto depositado, por devolución que hace el depositario, avisando con prudente anticipación cuando no se hubiera pactado plazo, por devolución cuando el depositario se ve imposibilitado de cumplir su obligación de custodia, y también vamos a ver lo que dice nuestra ley de almacenes generales de depósito para entender mejor los depósitos de tipo mercantil. Muy bien, vamos a quedarnos aquí con las operaciones de crédito. A partir de esta diapositiva vamos a retomar la siguiente semana. Vamos a ver solo las operaciones de crédito, vamos a ver el contrato de descuento, que este ya lo tenemos reformado por este decreto. Tenemos el contrato de cuenta corriente, el contrato de reporto. Eran tres contratos que nos faltaron, pero por el atraso que tuvimos hoy en relación al, al, al Internet, que desde un inicio se me dificultó conectarme por eso. Bueno, regreso con ustedes, compañeros. Si tuvieran alguna pregunta, yo les voy a compartir dentro de un ratito mis diapositivas para que ustedes las puedan tener todas ahí. Y voy a ir si tiene alguien una pregunta que hacerme que tenga que ver con la clase de hoy. Las diapositivas, sí. Yo les envío ya dentro de un rato las diapositivas, compañeros. Diapositivas. Bueno, sí, el segundo parcial, compañera Caro, inicia en la semana número 7. Entonces vamos a tener la semana 7, 8, 9, 10 y 11. Hoy dimos la clase 9, entonces van a recibir ustedes la clase número, no tengo fechas porque no tengo calendario a la mano, pero supongo que ustedes la otra semana reciben la clase 10, dentro de 15 días la clase 11, después reciben ustedes la clase 13 conmigo y hasta después tienen ustedes examen. Pero la clase 13 ya no entra en el segundo parcial, pero la reciben en lo que ustedes están en la primera de exámenes, reciben conmigo la 13 y después se suspenden y se evalúan. Entonces, me imagino que en 4 semanas exactamente al día de hoy, que es un mes, van a tener ustedes su segundo parcial. Ahí estamos. Y entran clases 7, 8, 9, 10 y 11. Semana 6, a veces me han pedido, ¿cuál es la presentación de la semana 6? No hay. No hay semana 6 porque la semana 6, la semana 12 y la semana 17 son exámenes. Sí, muy bien, compañero Byron Eduardo. Estas especies de compra-venta se miran más en el comercio exterior, específicamente en las aduanas. Tiene toda la razón, compañero. Por eso se le llama a esos términos Incoterms, ¿verdad? Que son términos internacionales de comercio. Incluso no solo existen estos. Nuestro código de comercio tiene limitantes a únicamente estos. Pero si ustedes revisan los Incoterms, son los términos internacionales de comercio en inglés, entonces ustedes van a encontrar muchas otras clases de compra-venta de tipo mercantil, pero esas ya no son típicas, sino serían atípicas. Y se dan en Guatemala, sí se dan, porque el comercio nosotros no lo podemos detener. Es decir, que una compra-venta mercantil que no esté dentro de las que hoy vimos en clase y no se puede dar en Guatemala, sí, y se dan a diario.
no significa que porque no están en el código no las vamos a manejar en Guatemala. Así se da, ¿verdad? Por eso hay que tener las instituciones, por eso tienen sus asesores de tipo legal y de tipo financiero para que haya seguridad en esas transacciones mercantiles. Gracias, compañero Byron. Miren, a mí cómo me gustaría a ustedes tener así, que ustedes aporten, porque yo sé que ustedes tienen conocimiento de muchos temas, ¿verdad? Pero con lo que ustedes me escriben me apoyan bastante. La diapositiva, muy bien, compañeros. Sí, yo les comparto diapositivas. Mm, dice, gracias, compañero José. Eso, en eso le estaba comentando ahorita, compañero José. Fíjese que lo que sucede es de que en nuestro código de comercio, y ustedes que todavía no han hecho tesis o que están haciendo tesis, de una tesis muy excelente sería en relación a esto, ¿verdad? De incluir los otros términos internacionales de comercio dentro de nuestra legislación de comercio o mercantil. Nuestro código de comercio es el decreto 270, fíjense. 2-70. Ni siquiera existía todavía nuestra legislación, nuestra constitución, mejor dicho, cuando ya existía nuestro código de comercio. Imagínense ustedes qué atraso tenemos en relación a nuestro código de comercio. Necesitamos urgentemente reformas a nuestro código de comercio. Pero yo les digo una cosa, aún nosotros incluyamos todos estos tipos de compra-venta mercantil, que no solo está esta, sino hay muchas otras, créanme que nunca vamos a ir a la par de las transacciones mercantiles, porque las transacciones mercantiles siempre van adelante de la legislación de cualquier país, no solo de la de nosotros. De los países que tienen legislaciones mercantiles muy avanzadas, aún ahí surgen nuevas formas de contratar. Recuerden que las formas de contratar vienen del ingenio del hombre, de las personas, de los comerciantes, y las personas pues somos muy agilidosas para generar dinero, de una o de otra forma queremos generar dinero o ingresos. Entonces, esta es la belleza del derecho mercantil, ¿verdad? Que se pueden generar de una u otra forma. Diapositivas, diapositivas, diapositivas. Fíjese, compañero, les voy a comentar algo. Diapositivas también. Gracias, compañera Brenda. Voy a estar enviando las diapositivas ya en un ratito. Diapositivas, diapositivas. Bueno, voy a ver si hay otra pregunta, que la mayoría únicamente me requiere de las diapositivas. Pero les voy a aclarar una cosa. Bueno.